carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos entonces a la palabra y quiero invitarles que busquen Génesis, el capítulo 39. Es una parte de la historia de José, que yo no sé si ustedes se han dado cuenta en la Biblia que desde el capítulo 37 en adelante, capítulo 37 hasta el último capítulo de Génesis, que es el capítulo 50, oiga, del 37 hasta el 50, con un paréntesis que hubo por ahí, se centra la Biblia, la narración bíblica en la historia de José. Eso quiere decir que es sumamente importante para Dios que supiéramos y entendiéramos y escudriñáramos y aprendiéramos la historia de José. Y si usted no lo ha leído, lo invito a que usted lo lea a partir del capítulo 37. José, hijo de Jacob, aquel muchacho de 17 años, así lo enseña la Biblia aquí, cuando empiezan los acontecimientos. Tenía 17 años, era un jovencito, era un niño. A mí me faltaban unos meses para casarme a los 17, imagínense. Cuando yo veo un chiquillo de 17, yo digo, ay Señor. Pero bueno, José era un joven también lleno de Dios, eso sí enseña la Biblia, y tenía dones. Y uno de sus especiales dones que nos enseña desde el capítulo 37 es que este José tenía el don, tenía el regalo, tenía la facilidad de parte de Dios de interpretar sueños. Y empieza el capítulo 37 interpretando dos sueños que él mismo tuvo, que Dios le puso, pero no era un sueño como el que tenemos algunos. Yo sueño con tener tal y tal cosa, yo te sueño con ir a vivir a tal otro. No, eran sueños de Dios. Estaba Dios revelándole cosas futuras, cosas que iban a pasar. Pero no solamente le estaba enseñando cosas que iban a pasar, sino también le estaba dando a él la interpretación. Él tenía el don de interpretar sueños, hermanos. Eso bíblicamente aparece. No aparece en el Nuevo Testamento como en la lista de los dones, pero sí lo vemos desde el Antiguo Testamento a José interpretando sueños. Y también vemos a Daniel con el mismo don de interpretación de sueños. Pero eso no quiere decir que todo cristiano tiene que tener el don de interpretación de sueños. Ni tampoco quiere decir de que todos los sueños que usted tenga son de Dios. Porque si nos ponemos a contar los sueños que hay en la Biblia, que eran de Dios y que fueron interpretados, yo creo que, no sé si con una mano o con las dos, pero yo creo que no se pasa de ahí. En toda la historia de la Biblia, gente que tuvo sueños y fueron interpretados y eran importantes esos sueños. Entonces, la mayoría de las veces es porque usted, no sé, comió frijoles muy tarde o carne o qué sé yo, alguna cosa así, o se sentía mal o alguna cosa. No crea que todos los sueños que usted va a tener son de Dios, porque no todos son de Dios. Por aquello de que alguna persona, bueno, es que a mí se acercan mucho creyendo que yo tengo el don de interpretación, para empezar. Y después también porque las personas creen que todos los sueños quieren decir algo. Y no, porque también eso se presta para muchas otras cosas. Se presta para que personas inescrupulosas interpreten sueños bateando, y el otro o la otra que tuvo el sueño ande, en vez de ir a buscar a un adivino o una adivina, entonces va a buscar a la profeta de la iglesia o al profeta o al intérprete de sueños, y entonces cae más bien en eso de puro Saúl.
ustedes han visto a Saúl en la Biblia, en 1 y 2 Samuel, en 2 Samuel, que Saúl terminó yendo a donde una adivina. ¿A qué? A que le interpretara su vida y los sueños y las cosas que había tenido. Bueno, pídale dirección a Dios nada más, pero no, tampoco se estrese. Como también me han hablado personas que tienen sueños muy feos. Estamos hablando de sueños perturbadores, o sueños con el pasado, sueños con trasfondo sexual y esas cosas. No deje que nada le perturbe. Usted no tiene control de eso. Nadie puede controlar eso. O sea, hay cosas que usted quizás hizo hace 20 años, 30 años y ahí se vienen, aparecen por ahí en un sueño. Nada más levántese usted en la mañana, ore a Dios y diga: Señor, pongo mi corazón, mi vida, mi alma, mi mente, limpia mi mente, Señor, de toda contaminación, de todo engaño del diablo, pero yo voy a seguir adelante tomado tu mano, Señor. Si tengo que pedirte perdón, perdóname, Señor, pues no fue mi culpa, no, yo no quería soñar eso. Dios sabe esas cosas. Nadie se va a ir para el infierno porque tuvo un sueño raro, ni tampoco porque sueña ahí con el diablo y cosas de esas, o que sueña con cosas que tienen que ver, cosas raras. ¿A alguien le ha pasado o solo a mí? Yo soy el único extraterrestre aquí. Sí, parece. Ok. Bueno, entonces aquí está José. Vamos a hablar entonces a partir de hoy de las cárceles de los que sirven a Dios. Ese es el enfoque, las cárceles de los que sirven a Dios, porque vamos a hablar de varias cárceles, por lo menos 4 cárceles diferentes, y puede ser que aparezca por ahí una quinta. Quizás es una serie que el Señor me puso en el corazón compartir de las cárceles de los que sirven a Dios. Y estamos ahora en Génesis capítulo 39, pero a partir del versículo 20, y espero, porque no quiero hacer más largo el mensaje, espero que usted haya leído en la historia de José y sepa que sus hermanos lo vendieron a unos madianitas y los madianitas lo llevaron a Egipto, y en Egipto se lo vendieron a un señor que se llamaba Potifar, que era el jefe de la guardia o un principal de los soldados del faraón, y lo tenía ahí en su casa. Era un hombre adinerado y ya saben, no sé si se acuerdan de la historia, este señor tenía una víbora por esposa, una esposa víbora, era muy víbora. La señora se enamoró de José o quería tener relaciones sexuales con José, quería acostarse con él, eso dice la Biblia, yo interpreto que era eso. Sí, y José se quería guardar para el Señor y también no quería traicionar a su patrón, usted sabe, le estaba dando trabajo, lo tenía como esclavo, pero lo chineaba. La casa de Potifar había prosperado, todos sus negocios, le iba bien en la casa de Potifar, pues nunca falta. Y apareció aquella mujer seduciéndolo o queriendo seducirlo, y José, ya saben, tuvo que salir corriendo. Pero en lo que sale corriendo, la mujer se quedó con la ropa de José. Y entonces cuando llegó Potifar, la mujer hizo la escena, la pantomima, y dio a entender de que José había querido abusar de ella. Y entonces Potifar, no preguntando nada más cogió a José y lo echó a la cárcel. La cárcel parece que era una cárcel no común y corriente, donde estaban todas las personas malhechores de Egipto o así, o de fuera de Egipto, sino que parece que era una cárcel especial para personas que tenían que ver directamente con el faraón, el palacio o los altos funcionarios. Y entonces ahí echaron a José. Y entonces, ¿a dónde vamos a la historia? Capítulo 38, a partir del versículo 20, dice así, capítulo 39, versículo 20. Tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. La cárcel era de los presos del rey. Aquellos que no habían hecho nada bueno estaban ahí, pero tenían que ver directamente con el rey. Y allí lo mantuvo. No sabemos exactamente cuánto lo mantuvo, pero cuando uno lee más,
se da cuenta de que por lo menos estuvo más de 2 años en la cárcel, porque no sabemos cuánto estuvo antes en la casa de Potifar, siendo esclavo de Potifar, sirviéndolo a él, pero sí sabemos que todo el proceso de José desde los 17 años duró, hasta los 30. 13 años fue el proceso. Cuando cumplió 30, entonces fue que salió de la cárcel a convertirse en gobernador de Egipto, nada menos y nada más. Y algún día tal vez pueda compartirles un mensaje que compartí aquí, creo que un miércoles, acerca de del paralelismo y las similitudes que hay entre José y Jesús, porque es precioso. Entender la historia de Jesús a partir de la historia de José es lindo. Bueno, pero hoy vamos a hablar de la cárcel de José, las lecciones en la cárcel, el taller oculto de Dios, porque hay cárceles, hermanos, sí, a veces hay cárceles en la vida nuestra. Y vamos a seguir leyendo, por lo menos un poquito ahí. Vamos a seguir leyéndolo. Dice el versículo 21, pero Jehová estaba con José. ¿Dónde estaba José? En la cárcel, pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. Todo lo que se hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Oiga, hasta la cárcel prosperó. Porque cuando hay un hijo de Dios que teme a Dios y quiere honrar a Dios, donde quiera que vaya, el Señor lo prospera y prospera su entorno, aunque fuera la cárcel. Y entonces dice que aconteció que después de estas cosas, el capítulo 40, el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó el faraón contra sus 2 oficiales, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó de ellos a José para que los sirviera. Y estuvieron durante un tiempo en la prisión. Sucedió que ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño en la misma noche, cada uno su propio sueño, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y vio que estaban tristes. Usted puede repetir eso, vio que estaban tristes. A ver, vio que estaban tristes, porque esto es muy importante. Tenía ojo de pastor. Este José tenía ojo de siervo de Dios. Vio la tristeza en ellos. El versículo 7 dice: entonces preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor: ¿por qué tienen hoy mal aspecto y vuestros semblantes? Ellos les respondieron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Con razón. Con razón estaba José ahí, o con razón ellos llegaron ahí. Verán, ¿cuál sería? No sé. Pero, ¿será casualidades? ¿Ustedes creen que sea casualidad? ¿Hay casualidades en Dios? No, no hay casualidades en Dios. Entonces dice el 8, ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. José les dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Por ahí empieza lo mejor. O sea, él está diciendo: no son mías las interpretaciones, son de Dios. Si leen a Daniel, exactamente igual. Ok, contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos, y ella echaba brotes, florecía y maduraban sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomando yo las uvas las exprimí en la copa del faraón y ponía la copa en la mano del faraón. José le dijo: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará el faraón tu cabeza, te restituirá
a tu puesto y darás la copa al faraón en su mano, como solías hacer cuando eras su copero. Y miren lo que le dice José al copero: acuérdate pues de mí cuando te vayas, y cuando te vaya bien, te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí al faraón, y que me saques de esta casa. Bueno, vean qué tremendo. Porque fui raptado de la tierra de los hebreos, y nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que aquella interpretación había sido para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para el faraón, y las aves los comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará el faraón tu cabeza de sobre ti. Te hará colgar en la horca, y las aves comerán la carne que te cubre. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey ofreció un banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en presencia de sus servidores. Hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y volvió a poner la copa en la mano del faraón, pero hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como José lo había interpretado. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que ¿qué? Lo olvidó. Qué triste. Hacemos una oración cortita. Padre, háblanos a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Bueno, ya hermanos, les di el contexto de lo que está pasando aquí, y vamos a hablar ahora de estas lecciones en la cárcel, porque todos hemos pasado momentos que nos sentimos como prisioneros, como encarcelados. Algunos en un trabajo, algunos incluso en una relación, o en su propia vida sienten que están prisioneros de alguna cosa, algún vicio, alguna costumbre, o qué sé yo, tantas cosas, recuerdos del alma, tantas cosas que pueden existir. Pero José aprendió a confiar aquí. Lo primero que vemos es que aprendió a confiar en el carácter de Dios. Confió más en el carácter de Dios que en las circunstancias que estaba pasando. No sé si se dieron cuenta de eso. Dice el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Porque cualquiera de nosotros, hermanos, se hubiera resentido con Dios desde que lo echaron en un foso ahí, en una cisterna, sus hermanos. Desde que sus hermanos no lo querían, antes de que lo echaran en la cisterna. O cuando lo vendieron, o cuando llegó a Egipto y lo compró Potifar y lo puso a trabajar ahí. Cualquiera de nosotros hubiera estado resentido con Dios, pero él no. Su corazón estaba esperando o esperanzado en la misericordia, y aprendió a confiar en Dios. José había sido vendido por sus hermanos, había sido acusado injustamente por la esposa de Potifar, y ahora estaba nada menos que en prisión. Iba en declive, iba para abajo. La vida de José iba así, de pique, ¿sí o no? ¿Sí? Y a veces nosotros vivimos situaciones como esa. Vamos en declive, vamos en pique, de pique, vamos para abajo. Y no sabemos por qué suceden estas cosas o qué es lo que está pasando. Pero necesitamos, en medio de todo esto, que nuestro corazón no se enferme, sino que confiemos en que Dios, aún en medio de estas situaciones difíciles, Él está controlándolo todo. Aún así, la Escritura recalca: Jehová estaba con él. Dios no lo abandonó ni aún en su momento más oscuro, porque Dios es suficiente. Eso aprendió José, es suficiente. Dios es lo que necesito, y si tengo que estar en esta cárcel, pero Dios está conmigo, es suficiente. Claro, tenía también sus puntos humanos, como cualquiera, de decir: y aquí tengo una pata. ¿Verdad? Llegó aquí a la cárcel una pata de lo más alto, ¿verdad? Nada menos que el copero,
del faraón, si ves al faraón y estás con él, le decís que lo que yo hice por vos y que yo estoy aquí y que no tengo culpa de estar aquí. Bueno, la presencia de Dios no depende de lo que sentimos, sino de lo que Él ha prometido, porque en la cárcel no se siente muy bien, porque en las pruebas no se siente muy bien, porque cuando estamos en esos lugares no nos sentimos muy bien, pero entonces tenemos que poner la mirada en la promesa. José tenía una promesa, sí, Dios le había dado sueños de su futuro. Yo no sé a usted, pero Dios me ha dado sueños de mi futuro. Ah, pastor, qué dichoso que Dios le ha dado. No, yo los he leído aquí en la Biblia. Aquí la Biblia está llena de bendiciones para mí. Como aquel que le dijo al pastor, yo quiero que Dios me hable. Y entonces el pastor le dijo, sí, lea la Biblia. Ah, no, pero yo quiero que Dios me hable en voz audible o en voz alta. Sí, léala entonces en voz alta. Porque aquí está la palabra de Dios y es suficiente para nosotros, hermanos. Y si usted pone la confianza en lo que está aquí, aquí sobran las cosas que Dios piensa de usted y quiere de usted y busca de usted y tiene para usted. Entonces, cuando atravesamos por nuestras propias prisiones, problemas, pérdidas, injusticias como las que vivió este José, recuerde que Dios no ha salido de escena. ¿Cuánto lo creen? Ahora vamos a ver lo segundo que aprendió José, porque estamos hablando de lecciones en la cárcel. En la cárcel José desarrolló un espíritu de servicio, aún en medio del sufrimiento, porque muchos digan, yo no le sirvo a Dios. Apenas empecé a servirle al Señor, empezaron los problemitas, mejor no lo hago, porque cada vez que he buscado servir a Dios, me va mal. Es que no sabe que está siendo procesado, porque Dios quiere formar al final una joya. Y tenemos que entonces permitirle a Dios que nos forme, no resistirnos a que Él siga formándonos. Dice el versículo 39-22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. Él estaba desarrollándose ahí. Dios estaba desarrollando en él ese espíritu de servicio. En medio del sufrimiento, sí, pero no importa. Él quería servir a los demás, tenía ese deseo de hacerlo. José no permitió que el resentimiento o la amargura lo paralizaran. Sirvió con excelencia, aún estando en el lugar menos deseado. ¿A quién le gustaría estar en una cárcel siendo formado? Yo creo que a ninguno de nosotros. Fue promovido incluso en la cárcel. El liderazgo de José se desarrolló en un contexto de encierro y esclavitud. Porque ustedes saben la historia, espero que la sepan, lo que pasó con José al final. Pero después del faraón, solo José, ¿verdad? O sea, existía el principal que era el faraón y luego por debajo de faraón estaba José en Egipto. Pasó de la cárcel a un trono de gobernador de un imperio, nada menos y nada más. Pero para llegar ahí tuvo que ser procesado en medio de una gran prueba. Por eso no podemos negarnos al proceso, ni llenarnos de amargura. Él fue promovido en la cárcel porque ese liderazgo de José ahí se desarrolló en un contexto duro, difícil, de encierro y de esclavitud. El lugar donde estás no limita el propósito de Dios, pero su actitud sí puede limitar el propósito de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos han estado en una cárcel siendo formados por Dios? De aquí, nadie lo va a juzgar, tranquilo. En una cárcel verdadera, una cárcel física. Sí, hay muchas otras cárceles, ¿verdad? Pero sí, podríamos hablar con gente que ha estado en una cárcel por años o que conociera al Señor en la cárcel para entender lo que es estar en ese lugar o en un lugar como ese. Bueno, pregunta, ¿estás dispuesto a servir a Dios y a los demás aun cuando tus circunstancias no cambian? ¿No cambian?
La tercera cosa o lección que encontramos aquí es que en la cárcel José ejercitó sus dones espirituales. Vean qué lindo. ¿Cuál era el don principal de José? Interpretación de sueños. No son de Dios las interpretaciones, le dijo al copero y al panadero. Contádmelo ahora. Pero le daba la gloria a Dios de lo que él tenía. Y ahí empezó a poner esos dones al servicio de Dios. Dios no olvidó el don que había puesto en José, esa interpretación de sueños, porque en la cárcel, lejos del palacio y sin influencias, Dios usó a José para interpretar sueños y mostrar su poder. Piensen en esto. Dios necesitaba que el copero, Dios necesitaba poner a José como gobernador de Egipto. Necesitaba poner un hijo de él como gobernador de un imperio. ¿Cómo hago? Diría Dios. ¿Qué hago? ¿Qué tendré que inventarme? Para ponerlo en términos de nosotros. Él tiene que hacerlo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y lo llevó hasta ese lugar para encontrarse con los contactos que José necesitaba. Y a veces pasamos por alto eso, porque donde quiera que vayamos o que Dios nos lleve, ahí puede ser que esté el contacto divino que usted necesita. ¿Para qué? No sé, para lo que Dios quiere hacer con usted. Y puede ser en el peor de los lugares. Así es que no se queje. No nos quejemos. Puede ser que en el lugar que menos queremos estar o menos queremos ir, ahí es donde Dios me quiere o me necesita, porque ahí es donde va a llegar aquel que va a usar Dios para promoverme. Entonces, este uso del don lo preparó para lo que vendría con Faraón, porque Dios afina los dones en lo secreto antes de usarlo en público, porque faltaba la interpretación principal, la interpretación que le tenía que dar al faraón por sus sueños. Dios iba a poner unos sueños futuros en el faraón de cosas que iban a venir, ya se acuerdan, la hambruna y luego, la abundancia y luego la hambruna, las vacas flacas y luego las vacas gordas y luego las vacas flacas, etcétera. Ya se acordaron, mejor que yo. Ok. Dios, otra vez se los digo, afina esos dones en lo secreto antes de usarlos en lo público. ¿Estás siendo fiel con los dones que Dios te dio aun cuando nadie te ve? Esto es importante, porque José no tenía un púlpito, José no tenía una tarima en un estadio, o no tenía una tarima en una iglesia de 3,000, de 10,000 o de 20,000 personas, o no tenía un micrófono de radio para que fuera escuchado por todos y pudiera brillar, o unas cámaras de televisión en una emisora, una televisora cristiana o alguna cosa así. No, ahí en lo más bajo, en el lugar más feo, más frío, más húmedo seguramente, ahí aprendió José a seguir haciendo la voluntad de Dios y siendo afinado por el Señor. En la cárcel, ¿lloró José? Seguramente lloró. Sí, imagínenselo como cualquiera de nosotros. ¿Clamó a Dios? Seguramente clamó a Dios. ¿Le preguntó al Señor qué estaba haciendo ahí? Sí, pero su corazón no se enfermó, su corazón no se enojó, no se resintió. Yo estuve en una cárcel así, no física, pero estuve más o menos de unos 2 años y medio enojado con Dios, preguntándole un sinnúmero de cosas, hasta que el Señor me sacó de la cárcel. No sé cómo hizo, pero fui procesado hasta que entendí. Allá por el año 2000, 2001, una cosa así, 2002. Pero pasé el proceso, pasé el desierto. ¿Fue duro el desierto? Sí fue duro. No lo quería en ese momento, no lo quería. Pero luego que pasé el desierto, yo dije, Señor, qué bendición fue ese desierto. Nunca había crecido tanto, ni había madurado tanto como cuando pasé aquello. Y luego han venido otras cárceles y otros desiertos, pero ahí vamos, seguimos adelante, siendo procesados por el Señor. Así es que usted no se quite el tiro, porque en la cárcel, este es el punto número 4, la enseñanza cuarta aquí,
En la cárcel José aprendió paciencia y dependencia total de Dios, porque eso es, si yo me desespero, ya hasta ahí llegué. Acuérdate pues de mí, le dijo al copero. Te ruego que me hagas un favor, le dijo en Génesis 40:14. ¿Pero qué pasó? El copero se olvidó de José. ¿Ustedes creen que eso es casualidad que Moisés, que es el que escribe Génesis, haya escrito esto? No. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, quiso recalcar esto, pero el copero se olvidó de José. José puso su esperanza en el copero en ese momento, seguramente sí, pero el hombre lo olvidó. Pero Dios no lo olvidó, que eso es lo más importante. Dios no se olvidó de José. Recuerde eso. Si usted pone la confianza en algún trabajo que le ofrecieron, en alguna persona que le dijo que le iba a ayudar, si usted pone la confianza, no importa, ponga la confianza, pero sepa de que cuando aquello no viene, Dios no se ha olvidado de usted, porque lo principal o el primero que tenemos que poner la confianza es en Él. Él está haciendo la obra, Él está trabajando, siempre está trabajando. Aprendió que el hombre puede fallar, pero el plan de Dios nunca falla. Dios nunca falla. El olvido del copero fue parte del calendario divino. Es que todavía no era el tiempo, hermanos. Todavía no era el tiempo. A veces el todavía no de Dios es parte de su sí perfecto. Si Dios te dice todavía no, ¿qué respuesta? Es como si le estuvieran diciendo sí. Pero si Dios dice todavía no, ¿qué hay que hacer? Tener paciencia, no desesperarse. Vendrá, de que vendrá, vendrá. Porque Dios dijo que todavía no. ¿Estás dispuesto a esperar el tiempo de Dios sin tomar atajos? Porque ese es el peligro, hacerlas de Abraham. Dios me prometió un hijo, pero mi esposa está ya muy anciana. No puede tener hijos, además de que era estéril. Por eso no habían podido tener hijos. Y seguramente es con esta sierva, con esta egipcia, la sierva de Sara, ¿verdad? Y tomó un atajo, y el atajo costó caro, problemas familiares hasta el día de hoy, el que le entienda. La cárcel fue un capítulo oscuro en la vida de José, sí, pero no un capítulo vacío. Fue un taller divino donde Dios formó el carácter, desarrolló dones y preparó el camino para un propósito mayor. A veces Dios permite encierros temporales para desatar destinos eternos. Qué lindo eso. La cárcel no fue el final para José, fue el laboratorio de Dios. Allí aprendió a confiar, a servir, a usar sus dones y a esperar. El hombre que salió de la cárcel estaba listo para gobernar Egipto. Porque si ustedes se ponen a comparar, voy a hacerle la mímica. Porque a los 17 años el Señor le pone un sueño a José. En el sueño ve que sus hermanos vienen delante de él y se postran. Y aún su papá y su mamá se postran delante de él. Ese fue el segundo sueño. Pues entonces él se levanta en la mañana. Tuve un sueño. Con razón, no lo querían sus hermanillos. Soñador, ¿cuál es el sueño? De que ustedes llegará un día donde se van a postrar, porque vi esto y esto y esto. Eso quiere decir que ustedes se van a postrar delante de mí, van a ser mis siervos. El chiquillo de 17, yo digo que hizo lo que no tenía que hacer, pero hizo lo que tenía que hacer para Dios. Porque si no se hubiera levantado esa mañana de rajón a decirles el sueño que Dios le había puesto, entonces sus hermanos no se enojan
Y entonces sus hermanos no quieren matarlo, y entonces sus hermanos no lo tiran a la cisterna, y luego de la cisterna lo sacan y se lo venden a los madianitas, y no lo hubieran podido llegar a la casa de Potifar, y tampoco la esposa de Potifar, que era una víbora, lo echaron a la cárcel, y en la cárcel llegara el copero del panadero, y luego de que el copero se acordó de él, le dijera al faraón, hay uno que interpreta sueños en la cárcel, mándelo a traer, y lo mandó a traer, y le interpretó el sueño al faraón, y el faraón dijo, este es el gobernador, y lo puso. ¿Se dan cuenta? Porque a Dios no se le sale nada de las manos, aún nuestras inmadureces, porque puede ser que aún nuestra inmadurez nos ponga en el camino de Dios. Amén. Entonces maduró. Fue como un aguacate que lo metieran ahí, lo envolvieran en un periódico, algo así. En 13 años salió aquella joya. Ya en la cárcel lo reconoció. No, la interpretación es de Dios. Si ustedes siguen leyendo, que no lo vamos a leer porque no nos da tiempo, al faraón le dijo lo mismo. No, faraón, ¿qué hubiera hecho usted si llegan de donde el faraón? Sí, faraón, me puede hacer un simpe primero y luego le interpreto. Es simple. Nada más me hace un simple. ¿Ah? No. Él no buscaba dinero, no buscaba plata, buscaba darle la gloria a Dios. Esa humildad de José lo puso como la mano derecha del rey de reyes en ese entonces, el gobernador del mundo en ese tiempo, nada menos que el faraón de Egipto. Y ahí Dios lo pudo usar poderosamente a José. Amén. Entonces, como les decía, fue un laboratorio. Allí aprendió a confiar, a servir, a usar sus dones y a esperar. Por eso es que el hombre que llegó a la cárcel ya no era el mismo que empezó a gobernar Egipto. Los barrotes no detienen a Dios. Él forja propósito incluso en la prisión. Lo que para el mundo es encierro, para Dios es el camino a la libertad. Amén. Puede ponerse de pie y darle gracias al Señor, porque la palabra de Dios pone estas cosas no por casualidad, hermanos. Estamos hablando de las cárceles de los que sirven a Dios. Usted va a terminar después de 4 predicaciones convencido de verdad, de verdad. Las cárceles son buenas para los que sirven y son sumisos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, en esta preciosa mañana, porque tu palabra tiene sentido, Señor. Tú le das el sentido, oh Dios. Tu palabra no, con razón dice que no regresa a ti vacía. La envías con un propósito y lo cumple. Y como un mensajero que un rey manda y trae la respuesta, así tu palabra, Señor, cuando cae en buen corazón, en una tierra, en un corazón con una tierra entendida y dispuesta a hacer tu voluntad, Señor, ahí, Señor, tiene propósito y tú te alegras, Señor, como pasó con José. Lo formaste, lo puliste, lo afinaste, Señor, afinaste su carácter, afinaste sus dones, afinaste, Señor Dios, su sensibilidad, su entendimiento, se sometió a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra hoy, Señor. Esto me da fuerzas, esto me da aliento, Señor. Esto me da esperanza, Señor. Esto me da ilusión de seguir adelante, porque sé que a ti nada se te sale de la mano. Nada, Señor, aún mis imperfecciones, como las imperfecciones de José, que tal vez lo pusieron en ese camino, Señor. Sé, Señor, que tú te vales aún de aquello en lo que yo pude haber fallado, Señor, para formarme y llevarme a donde tú quieres llevarme, Señor. Quiero servirte aún en medio de esta situación que estoy viviendo, Señor. Y cuando venga, si no la tengo ahora, Señor, yo pueda tener el discernimiento espiritual,
pueda tener la inteligencia espiritual para poder discernir y entender que lo que oí hoy en esta predicación, Señor, debo ponerlo en práctica, Señor. Solo sé, Señor, que a los que te aman, todas las cosas trabajan para el bien. A los que conforme a tu propósito son llamados, Señor. Y tú me llamaste. Y tú has llamado a cada uno de los que estamos aquí. Gracias. Yo me llevo esta palabra en el corazón. Para mí, pero también para aquel al cual yo pueda, o aquella a la cual yo pueda compartírselo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la esperanza que está en tu palabra. Gracias por tu amor que nos dejas en tu palabra, Señor, revelado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele un aplauso al Señor. Y dele gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero, juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al final hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.